el ascenso del animal y del rapero, bodas, el regreso de la Hulkamanía, custodias, traiciones, amistades, regresos de Ultratumba y una repentina pérdida fueron algunas de las cosas que sucedieron durante el siguiente año. Bienvenidos a WWE en 2005. A finales del 2004, en Raw, Triple H defendió el campeonato mundial pesado contra Chris Benoit y Edge en una triple amenaza. Al final, Orton atacó a Triple H y Edge le haría su lanza a Benoit, pero este lo atrapó en su candado. Edge logró poner las espaldas de Benoit contra la lona. El referee hizo el conteo, pero Edge se rindió al mismo tiempo. En teoría, Triple H retuvo el campeonato, pero días después, Vince McMahon le quitó el campeonato y lo puso vacante. Eric Bischoff pactó una lucha entre Triple H, Chris Benoit, Edge, Chris Jericho, Batista y Randy Orton dentro de la cámara de la eliminación. Además, Bischoff agregó un ingrediente extra al combate. Anunció a Shawn Michaels como referee de la lucha. Así, en el evento estelar de New Year's Revolution, las 6 superestrellas lucharon por el vacante campeonato mundial pesado con Shawn Michaels como referee. Al final quedaron Triple H, Batista y Randy Orton. Los dos de Evolution se fueron contra Orton, pero este le dio un golpe bajo a Batista y un RKO para eliminarlo y quedar solo con Triple H, a quien le hizo un RKO, pero Evolution intervino. Michaels los intentó detener, pero Batista golpeó a Orton. Esto ayudó a Triple H a hacer su pedigree y ganar una vez más el campeonato mundial pesado. Luego de convertirse en la campeona femenina, Lita seguía siendo acosada por Snitsky, quien se unió junto con Trish para atacar a Lita y lesionarla. Snitsky puso una silla sobre la garganta de Lita, pero Kane regresó para defender a su todavía esposa. En New Year's Revolution, Lita defendió el campeonato femenino contra Trish, pero durante el combate se lastimó su rodilla, lo que hizo que Trish consiguiera ganar una vez más el campeonato femenino. Del otro lado, Kane y Snitsky tuvieron un combate. Una Tombstone Piledriver hizo que Kane ganara la lucha. Edge se había molestado porque Shawn Michaels fue quien ganó la votación en Taboo Tuesday para luchar por el campeonato mundial, interviniendo con una lanza hacia Michaels y costándole el combate. Durante la cámara de eliminación, Edge accidentalmente le hizo una lanza a Michaels, pero este respondió con una Sweet Chin Music que causó la eliminación de Edge por parte de Jericho. Ambos se traían ganas y en Royal Rumble tuvieron su combate, el cual le costó bastante a Edge, pero con un paquetito y agarrándose de las cuerdas venció a Michaels. La rivalidad de Undertaker con Henderich los llevó a una lucha de ataúd en Royal Rumble, la cual vuelve a aparecer luego de 7 años, siendo la última vez en Royal Rumble de 1998. Henderich recibió la ayuda de Snitsky, pero Kane vino a ayudar a su hermano y se madreó a Snitsky. Taker se recuperó, le hizo una Tombstone Piledriver y lo metió al ataúd ganando el combate. En diciembre, Kurt Angle retó a JBL a un combate por el campeonato de WWE en SmackDown, en el cual intervinieron los asistentes de JBL. El combate terminó en descalificación y golpearon a Angle, pero el Big Show salió a ayudarlo, además de dejar en claro que quería el campeonato. Así que fue pactada una lucha de triple amenaza en Royal Rumble por el campeonato de WWE. Durante las siguientes semanas, el Big Show cambió de bando una vez más y se puso en contra de Angle. JBL pensó tener un aliado, pero en el combate Show se madreó a los dos, pero después lo hicieron romper la mesa de comentarios. Show atravesó con el cuerpo de Layfield la barrera de protección, pero los asistentes de JBL atacaron a Show. Finalmente, JBL con un lazo venció a Kurt Angle, reteniendo el campeonato de WWE. Luego de que Orton estuvo a nada de convertirse en campeón mundial pesado, recibió una oportunidad por el título después de vencer a Batista. Así, en Royal Rumble, Orton volvió a luchar contra Triple H por el campeonato mundial pesado. Y bueno, ya se la saben. El referee fue noqueado, Triple Trampas iba a usar su mazo, pero Orton lo hizo golpearse contra la escalera. Orton iba a usar el mazo, pero recibió un lazo y un pedigree para retener el campeonato. Volvió a llegar a la batalla real y durante la elección de entradas, Eddie le robó a Ric Flair su número. Teddy Long fue a pedirle que le devuelva el número a Flair, este se lo devolvió, pero también tenía que devolverle su cartera. Ya saben, Eddie Guerrero. Batista entró con el número 28 y quedó con John Cena al final. El animal iba a ser un bombazo, pero ambos cayeron al mismo tiempo al suelo. Los referees levantaron la mano de ambos sin saber quién ganó realmente. El jefe Vince McMahon tuvo que salir y del enojo se rompió los cuádriceps al ingresar al ring. Vince ordenó que reiniciaran el combate donde, ahora sí, Batista eliminó a John Cena para ganar la batalla real y asegurar su boleto para WrestleMania. JBL celebró su victoria en Royal Rumble, pero no le duró mucho el festejo, porque Teddy Long pactó una lucha entre JBL y el Big Show para No Way Out, que sería dentro de una jaula con alambres de púas. Así, en el evento estelar de No Way Out, JBL defendió el campeonato de WWE contra el Big Show dentro de la jaula, donde Show le hizo una chokeslam arriba de las cuerdas haciendo que JBL rompa la lona del ring. Show salió por la puerta de la jaula, pero JBL había salido antes por debajo del ring, reteniendo el campeonato de WWE. En los últimos meses hubo roces entre Triple H y Batista, pero aún así,
Batista siguió siendo fiel a Triple H. Después de ganar la batalla real, Evolution tenía claro que Batista elegiría ir por el campeonato de WWE de JBL, y en un inicio fue así. Todo apuntaba a que Batista retaría por el título de Layfield, así que para confirmar el combate se le puso a Batista dos contratos, uno por el campeonato de WWE y otro por el campeonato mundial pesado. Batista firmaría por el que quisiese, tiró al suelo el contrato de Raw y parecía que iría por el de WWE. Triple H y Flair lo celebraron, pero Batista atacó a Flair y a Triple H para después firmar el contrato por el campeonato mundial pesado, mientras que para el campeonato de WWE se realizó un torneo para determinar al retador al título en WrestleMania. En No Way Out se disputó la final entre Kurt Angle contra John Cena, siendo el rapero el ganador y contendiente al campeonato de WWE. De esta forma, Batista luchará contra Triple H por el campeonato mundial pesado y John Cena luchará contra JBL por el campeonato de WWE en WrestleMania. El 3 de abril, desde Los Ángeles, California, WrestleMania llegó a Hollywood para celebrar la 21ª edición de la vitrina de los inmortales, WrestleMania. Chris Jericho tuvo la idea de crear un combate donde 6 superestrellas competirían en una lucha de escaleras por un maletín que otorgaba una oportunidad por un campeonato mundial en el lapso de un año. Chris Jericho, Chris Benoit, Edge, Christian, Kane y Shelton Benjamin fueron los primeros participantes en la historia del combate denominado Money in the Bank. Benoit quedó solo en la escalera, pero Edge lo golpeó con una silla para tirarlo de la escalera y descolgar el maletín, siendo el primer ganador del Money in the Bank. El máximo oportunista tendrá un año para canjear el maletín cuando y donde quiera. Orton quería estar en WrestleMania y seguir haciendo honor a su apodo, el asesino de leyendas, así que retó al Undertaker a un combate. Orton buscaba terminar la racha de WrestleMania del enterrador. Jake Roberts le advirtió del peligro que era luchar contra Undertaker en WrestleMania, pero este le hizo un RKO. Ambos firmaron el contrato de la lucha donde Orton le metió tremenda cachetada al enterrador. El padre de Orton le pidió misericordia a Undertaker con su hijo, pero eso era una trampa para que Orton le hiciera un RKO. En WrestleMania, ambos tuvieron el combate denominado como leyenda contra asesino de leyendas, Undertaker contra Randy Orton, pero este la revirtió y el que recibió la Tombstone fue Randy, ganando Undertaker el combate y aumentando la racha a un 13-0. Trish Stratus defendió el campeonato femenino contra Christy Hemme, a quien Lita estuvo entrenando varias semanas, pero esta cayó derrotada ante la rubia, quien retuvo el campeonato. Durante la batalla real, Kurt Angle fue eliminado por Shawn Michaels. Semanas después, Angle perdió contra Cena en No Way Out, quedando fuera de la lucha por el campeonato de WWE. Michaels lo retó a un combate en WrestleMania. Después de atacar a Shawn, aceptó y durante las siguientes semanas, Kurt estuvo diciendo que él ha hecho todo lo que Michaels hizo en su carrera, pero más rápido. Ganó una lucha de escaleras, venció a Marty Jannetty, ex compañero de equipo de Michaels, e incluso hizo que Sensational Sherry, ex manager de Michaels, cantara el tema de Sexy Kurt. Aunque luego le hizo un candado al tobillo. Así que en la vitrina de los inmortales, el medallista olímpico Kurt Angle luchó contra Mr. WrestleMania Shawn Michaels. Con su candado al tobillo reforzado, Kurt hizo rendir a Michaels, ganando el combate. El Big Show luchó contra Akebono en una lucha de sumo, la cual perdió luego de ser sacado del círculo y del ring. Luego de convertirse en retador, John Cena defendió el campeonato de Estados Unidos contra Orlando Jordan, pero JBL golpeó con el título a Cena, haciéndolo perder el campeonato. Días después, JBL destruyó el diseño que Cena había introducido para traer de vuelta el diseño original. Cena, enojado, atacó a Teddy Long, quien prohibió que Cena golpeara a JBL. Si lo hacía, perdería su oportunidad por el campeonato, pero si JBL golpeaba a Cena, este tendría derecho a reaccionar. El rapero estuvo provocando a Layfield. Le echó a la policía para luego darle un golpe bajo y finalmente en WrestleMania, JBL entró en su limusina escoltado por la policía para luchar contra el rapero, quien ya tenía nuevo tema de entrada. En un combate por el campeonato de WWE, con un You Can See Me y un ajuste de actitud, John Cena venció a JBL, convirtiéndose por primera vez en su carrera en el campeón de WWE. Nikolai Volkov, The Iron Sheik, El Señor Maravilla Paul Orndorff, Bob Orton, Jimmy Hart, Roddy Piper y el inmortal Hulk Hogan fueron los inducidos de la clase 2005 del Salón de la Fama de WWE.
Batista finalmente se dio cuenta del egoísmo de Triple H y que solamente le interesa ser el campeón mundial. El animal se cansó de recibir órdenes y ahora buscaba terminar con el Rey de Reyes. Así, en el evento estelar de WrestleMania, el ganador de la batalla real, Batista, luchó contra el campeón Triple H en un combate por el campeonato mundial pesado de WWE. Con su bombazo, Batista venció a Triple H y se convirtió por primera vez en su carrera en el campeón mundial pesado de WWE, cerrando la 21ª edición de WrestleMania. Muhammad Hassan es un árabe americano el cual busca que se respete a su gente dentro de América, y si no reciben respeto, él mismo los hará respetarlos. Michaels fue ovacionado por el público en WrestleMania después de perder contra Angle. La noche siguiente dio las gracias al público por todo el apoyo que recibió. Hassan salió a decirle que todos son patéticos por aplaudir a un perdedor, porque es lo que es Michaels, un perdedor. Las cosas se pusieron calientes y Michaels atacó a Hassan y a Daivari, pero la ventaja numérica lo superó. Aún así, Michaels le pidió a Bischoff un combate contra ellos en Backlash, pero Bischoff no permitió que fuera en desventaja, así que Michaels le pidió de rodillas a una persona que regresara para un combate más. El miembro del Salón de la Fama, Hulk Hogan, respondió al llamado de Michaels y sería su compañero en Backlash. Michaels le metió una patada a Daivari para que Hogan lo cubriera y ganaran el combate. Triple H hizo uso de su revancha y en el evento estelar de Backlash, Triple H luchó contra Batista por el campeonato de WWE y obviamente noquearon al referee. Pero esta vez perjudicó a Triple H ya que hizo el pedigree, pero el referee estaba inconsciente. Hunter lo intentó despertar hasta que vino otro referee, pero el narizón le metió una patada en los huevos. Batista se madreó a Flair, pero recibió un golpe bajo, aunque logró hacer su bombazo ganando y reteniendo el campeonato mundial pesado. Rey Mysterio y Eddie Guerrero formaron equipo y consiguieron ganar los campeonatos en parejas en No Way Out. Todo iba bien y se andaban paseando en los Lowrider de Eddie. Defendieron los campeonatos en parejas contra Mercurio y Johnny Nitro en SmackDown. Durante el combate, Eddie abandonó a Rey ya que había notado algo raro en su auto. Esto hizo que perdieran los campeonatos y la relación entre Mysterio y Eddie se dañara. Días después, Eddie le pidió perdón a Mysterio. Tuvieron un combate de revancha, pero cuando Mysterio quería dar el relevo, Eddie no extendió la mano y se quedó viendo cómo lo golpeaban. Abandonando el ring, Eddie atacó a Mysterio y prometió acabar con él enfrente de su familia. Así, en Judgment Day, Rey Mysterio luchó contra Eddie Guerrero. Chavo distrajo al referee, Eddie fue por una silla pero Mysterio lo detuvo, aunque después recibió un golpe con la silla, terminando el combate en descalificación. Luego de conseguir su primer campeonato mundial en WrestleMania, la carrera de John Cena fue en aumento, ya que empezó a tener más popularidad y ser más querido por los fanáticos, además de sacar su primer álbum de música y también introdujo un nuevo diseño del campeonato de WWE, además de humillar a JBL, quien después de un largo torneo logró ser el retador al campeonato en Judgment Day y continuó insultando a Cena diciendo que fue pura suerte su victoria en WrestleMania. Cena, cansado, le dijo que a ver si muy salsa y agregó una estipulación al combate. Sería una lucha de decir me rindo. Así, en el evento estelar de Judgment Day, JBL luchó contra John Cena, quien entró en un tráiler en una lucha de me rindo por el campeonato de WWE. Y luego de una tremenda madriza entre ambos y bañarse en sangre, JBL no aguantó más y se rindió, aunque Cena lo hizo atravesar un cristal. Y así, John Cena retuvo el campeonato de WWE. WWE lanzó un documental contando el ascenso y la caída de ECW, el cual tuvo mucho éxito en ventas y demostraba el cariño que los fanáticos le tenían a la compañía. WWE decidió hacer un evento especial de ECW trayendo a las figuras originales de la compañía. ECW volvería para presentar el evento One Night Stand. Eric Bischoff salió para burlarse de la promoción y decir que aplastó a ECW como un insecto, pero le hizo un funeral a la promoción. Pero Heyman salió e insultó a Bischoff. Las superestrellas de Raw y de ECW iniciaron una rivalidad durante las siguientes semanas, llegando hasta SmackDown, donde Angle diría que ECW siempre fue una promoción de clase baja y quería unirse al equipo de WWE en la invasión. Junto con él se unieron varios luchadores de SmackDown. Luchadores originales de ECW lucharán contra las superestrellas de WWE en el evento One Night Stand, que fue celebrado en el Manhattan Center, casa de Raw en sus primeros años. El evento fue abierto por las voces en comentarios de Joey Styles y el rey de lo hardcore, Mick Foley. Lance Storm venció a Jericho, Super Crazy venció a Tajiri y al pequeño Guido. Psicosis y Rey Mysterio volvieron a compartir el ring, donde Mysterio ganó el combate. Kurt Angle y JBL llegaron a la arena para insultar a ECW y a sus fanáticos. Rob Van Dam y Billy Alfonso salieron para no dejar pisotear el nombre de ECW. Rhino atacó a Van Dam, pero Sabu apareció para tener un combate contra Rhino, que con ayuda de Van Dam y atravesando una mesa, Sabu ganó. Eric Bischoff y Raw entraron a la arena.
Chris Benoit y Eddie Guerrero tuvieron un combate. Con su crossface, Benoit hizo rendir a Guerrero ganando la lucha. Mesas rotas y más mesas rotas hicieron que Mike Awesome venciera a Tanaka. Paul Heyman fue ovacionado de pie y agradeció a muchos nombres, para continuar insultando a los invasores de WWE. El evento estelar fue una lucha entre los Dudley Boyz contra Tommy Dreamer y el Satman. Luego de hacer atravesar a Dreamer en una mesa con fuego, los Dudley Boyz ganaron el combate. Stone Cold llegó al ring para llamar a los luchadores originales de ECW para ser ovacionados por los fanáticos. Austin mandó a bajar a los invasores de WWE, lo que terminó en una pelea campal entre ECW y WWE donde se unió Taz, y acabó con Eric Bischoff siendo vergueado por los de ECW y siendo sacado de la arena, con Stone Cold y los originales de ECW celebrando con cervezas en el ring. Terminó One Night Stand. En Raw, Batista defendió su campeonato contra Edge, quien había ganado una oportunidad por el título. Con su bombazo, Batista retuvo el título, pero fue atacado por Triple H con su mazo, quien lo retó a un combate dentro de la celda infernal. Batista aceptó. En Vengeance, Batista defendió el campeonato mundial pesado contra Triple H dentro de la celda infernal. Con un bombazo, Batista venció a Triple H reteniendo el campeonato. Y por cierto, antes del evento sucedió el draft y Batista fue transferido a SmackDown junto con el campeonato mundial pesado, mientras que John Cena y el campeonato de WWE llegaron a Raw. Ahora sí, los esposos estaban reconciliados y Kane tuvo un combate para ser retador al campeonato mundial. Su rival era Edge, pero Lita traicionó a Kane ya que nunca lo amó y se fue con Edge, quien ganó el combate y se convirtió en el retador al campeonato mundial. Lita se divorció de Kane y también le agradeció a Snitsky por hacerla perder el hijo de Kane. Además, Lita se volvió a casar, pero esta vez con alguien a quien sí amaba. Kane intervino en la boda y todo esto los llevó a un combate entre Kane contra Edge en Vengeance, donde Lita y Snitsky intervinieron, pero con una chokeslam Kane ganó la lucha. John Cena recibió la bienvenida a Raw durante el segmento de Jericho. Bischoff quería que Cena se uniera a la invasión de WWE en ECW, pero este se negó, así que Bischoff pactó un combate entre John Cena contra Christian en Vengeance por el campeonato de WWE. Jericho no estuvo contento con esa lucha y atacó a Cena. Finalmente Bischoff agregó a Jericho al combate. En Vengeance, el rapero defendió el campeonato contra Christian y Chris Jericho. Cena cubrió a Christian y retuvo el campeonato de WWE. JBL ganó una oportunidad por el campeonato mundial pesado. Batista derrotó a Orlando Jordan, pero fue atacado por JBL. Este estaba seguro de que derrotaría al animal y tuvo una celebración anticipada, pero Batista salió a arruinar su festejo y le hizo una lanza a Jordan. En The Great American Bash, Batista luchó contra JBL por el campeonato mundial pesado. Batista atacó con una silla a Layfield. El combate terminó en descalificación. JBL ganó, pero no consiguió el título. Muhammad Hassan continuó haciendo de las suyas y fue a atacar a Undertaker en SmackDown. Llamó a varios hombres encapuchados, quienes atacaron al enterrador y llegaron a ahorcarlo, siendo una especie de ataque terrorista. Todo esto llevó a que Hassan y Taker tuvieran un combate en The Great American Bash, donde el ganador sería el retador al campeonato mundial pesado. Taker venció a Hassan y luego lo lanzó desde lo alto de la rampa para desaparecer al árabe de la compañía. Ahora Eddie amenazaba con revelar un secreto sobre el hijo de Mysterio, Dominic. Pero tanto la familia Mysterio y Guerrero le rogaron a Eddie que no sacara a la luz el secreto. Finalmente se pactó una lucha en The Great American Bash entre ambos, donde si Mysterio ganaba, Eddie no revelaba el secreto. Para suerte de Mysterio, este ganó la lucha y el secreto seguiría sin ser revelado. En su tal show, Carlito tuvo de invitado a Hulk Hogan, pero Kurt Angle se unió y junto con Carlito mencionaron a la hija de Hogan. Esto hizo que Carlito y Angle atacaran a Hogan, pero Michaels salió a ayudar al brother y más tarde esa noche tuvieron una lucha de parejas donde Michaels y Hogan ganaron, pero durante la celebración Michaels atacó a Hogan. Este se había cansado de la mala racha que estaba teniendo en los últimos meses y quería regresar a sus años de gloria, además de regresar a Montreal. Who's your daddy, Montreal? Hulk Hogan y Shawn Michaels tuvieron un combate en el evento estelar de SummerSlam, donde Michaels se vio muy dañado por los golpes de Hogan. Con su leg drop, Hulk Hogan ganó el combate. A pesar de que Undertaker se ganó la oportunidad de ser el retador al campeonato mundial, JBL diría que él se la merecía, y en SmackDown compitieron para ser el retador al título de Batista, pero Undertaker fue atacado por Randy Orton, costándole la lucha y la oportunidad titular. Nuevamente, Orton buscaría acabar con Taker. Ambos tuvieron un combate en SummerSlam, donde un extraño intervino durante el combate, pero fue sacado por la seguridad. Orton le hizo un RKO a Taker y ganó el combate para luego ir con el extraño y revelar que en realidad es su padre, Bob Orton.
Ahora que JBL había ganado una oportunidad por el campeonato mundial pesado, Batista lo dejó escoger la estipulación del combate, siendo una lucha sin descalificación en SummerSlam. Encima de una escalera metálica, Batista le hizo un bombazo a JBL para retener el campeonato mundial pesado. También en SummerSlam, Orlando Jordan defendió el campeonato de los Estados Unidos contra Chris Benoit, quien hizo rendir a Jordan en 25 segundos, ganando el campeonato de los Estados Unidos. Y bueno, nos vamos a salir del kayfabe por un momento, ya que la siguiente historia trata sobre la relación en la vida real que tuvieron Amy Dumas, conocida como Lita, con Matt Hardy. Ambos llevaban tiempo siendo pareja. En las historias dentro de WWE vimos que Matt buscaba salvar a Lita de Kane, pero este fue lesionado gravemente por el esposo de Lita dentro del kayfabe. Mientras Matt estaba fuera de la programación, Edge apareció para ser quien salvara a Lita de Kane, llegando a casarse con ella. Los siguientes meses seguían siendo pareja frente a la pantalla, pero una vez apagadas las cámaras, la relación entre ambos con el tiempo se volvió muy personal, a tal punto de que Lita le fue infiel a Matt con Adam Copeland, mejor conocido como Edge. Matt se enteró de esta relación por unos mensajes que encontró. Todo esto llevó a que terminara su relación con Lita, y ya que era algo que no le convenía a WWE, decidieron despedir a Matt de la compañía. Con el paso de las semanas, los fanáticos abucheaban a Lita y pedían a Matt Hardy. Esto hizo que la compañía lo volviera a recontratar y decidieron llevar este triángulo amoroso a una historia de WWE. Y bueno, regresando al kayfabe, Matt regresó y atacó a Edge, y en SummerSlam tuvieron un combate, donde Matt empezó a sangrar demasiado, haciendo que el referee detuviera la lucha, dando como ganador a Edge. Mysterio estaba más tranquilo ahora que el secreto no sería revelado, pero Eddie salió y le valió madre perder y reveló el secreto. Eddie Guerrero era el verdadero padre de Dominic. La forma que solucionaron este problema fue en una lucha de escaleras donde estaría en juego la custodia de Dominic. Sí, Mysterio puso en juego la custodia de su hijo. Ambos lucharon una vez más, pero la esposa de Eddie, Vicky, apareció para tirar de la escalera a Eddie y ayudar a que Mysterio descuelgue el maletín y conserve la custodia de Dominic. Después salió la esposa de Mysterio y ese golpeó con el maletín a Eddie. Chris Jericho tuvo una oportunidad por el campeonato de WWE en SummerSlam, la cual perdió, y tuvo una lucha más contra Cena en Raw, en un combate en el quien perdiera sería despedido de WWE. Jericho fue vencido una vez más por Cena y se marchó de la compañía. Posteriormente, Angle atacó a Cena y esto hizo que Bischoff le diera una oportunidad por el campeonato de WWE en Unforgiven. Kurt sometió a su candado a Cena, Bischoff tomó el título y le empezó a decir cuánta mamada a Cena, pero este lo empujó, tomó el campeonato para golpear a Kurt, pero el referee lo vio y descalificó el combate, ganando la lucha Kurt, pero no el título. Bischoff dijo que la lucha no podía terminar de esa manera, pero Cena le hizo su FU y luego fue atacado por Kurt, terminando con Cena haciéndole un FU a Kurt sobre la mesa de comentarios. Luego de perder con Hogan, Michaels aceptó su derrota diciendo que Hogan fue el mejor hombre en el combate, pero Chris Masters salió a decirle que Hogan y Michaels no saben cómo pasarle la antorcha a los nuevos talentos y mencionó que él no buscaría robarse el show, sino que él mismo lo tomaría. Michaels y Masters tuvieron un combate en Unforgiven, donde una Sweet Chin Music fue necesaria para que Masters le bajara de huevos. En Taboo Tuesday, Shelton Benjamin fue elegido por el público para un combate por el campeonato intercontinental. Venció a Jericho ganando el título y lo mantuvo durante 244 días, hasta que Carlito lo venció, pero en Unforgiven, Ric Flair venció a Carlito, ganando el campeonato intercontinental, siendo el campeón por el resto del año. Luego de su lucha en SummerSlam, Edge y Matt volvieron a tener un combate más, pero ahora sería una lucha callejera, donde ambos terminaron muy mal. Bischoff pactó otro combate más entre Matt y Edge en Unforgiven, pero esta vez sería dentro de una jaula, pero con una Diving Leg Drop, Matt consiguió la victoria. Orton y Taker lucharon una vez más en SmackDown, donde Taker abrió un ataúd en el que se vio a sí mismo, aunque después venció a Orton. La rivalidad de ambos continuó por las siguientes semanas, donde Taker hacía que Randy se cagara de miedo, sorprendiéndolo en un ataúd y haciendo que él y su padre se vean a sí mismos en un ataúd. Todo esto llevó a que en No Mercy, Undertaker luchara en desventaja contra Randy Orton y Bob Orton, donde Taker fue metido en el ataúd y luego Orton le prendió fuego al ataúd con Taker dentro. Luego de perder contra Mysterio en SummerSlam, Eddie tuvo un combate más contra el Chiquitín dentro de una jaula, donde ahora sí ganó el combate, y después fue nombrado como el próximo retador al campeonato mundial pesado. Eddie se intentó hacer amigo de Batista, este lo aceptó como un amigo, aunque nunca bajó la guardia porque conocía las trampas de Eddie, aunque se preocupaba por él y lo ayudó cuando Eddie se sentía mal. ¡Hijo de la chi!
y le quitó su comida para que no se volviera a enfermar del estómago. Finalmente, en No Mercy, ambos lucharon por el campeonato mundial pesado, donde con una Spinebuster, Batista venció a Eddie reteniendo el campeonato, pero aún así ambos se dieron la mano. Triple H regresó luego de varios meses fuera, al equipo con Ric Flair para enfrentar a Chris Masters y Carlito, ganando Evolution el combate. Momentos después de terminada la lucha, Triple Traiciones golpeó a Flair con su mazo, marcando de manera oficial el final de Evolution. Hunter diría que mientras estaba ausente, Flair se volvió mediocre ganando el campeonato intercontinental y que iba a terminar con su carrera antes de que ésta siguiera siendo mediocre. En Taboo Tuesday, los fundadores de Evolution lucharon en un combate de jaula elegido por los fanáticos, donde el campeonato intercontinental estuvo en juego. Ambos se dieron con todo, pero finalmente Flair salió de la jaula y retuvo el campeonato intercontinental. Luego de ganar por descalificación, Kurt Angle recibió otra oportunidad por parte de Bischoff para enfrentar a Cena por el título en Taboo Tuesday, pero sería una lucha de triple amenaza donde el otro retador sería elegido por los fanáticos. Kane, Big Show y Shawn Michaels fueron las opciones, siendo Michaels el ganador y el tercer integrante del combate, aunque recibió el FU de Cena para que este retenga el campeonato de WWE. Eddie Guerrero y Batista comenzaron una amistad muy buena, además de que Eddie estaba pensando en dejar de hacer trampas en las luchas, aunque era inevitable ya que ese era su estilo. El 11 de noviembre en SmackDown, Eddie luchó contra Mr. Kennedy en una lucha para ser miembro del equipo de SmackDown en Survivor Series. Eddie hizo uso de sus míticas trampas para ganar el combate y obtener su lugar en el equipo de SmackDown, pero lo que nadie sabía era que esta sería la última vez que veríamos a Eddie en un ring. 2 días después, Eddie junto con su sobrino Chavo y su amigo Chris Benoit se hospedaron en un hotel en Minnesota, donde al día siguiente tendrían un live show. Cada quien se fue a dormir en sus recámaras para que la mañana siguiente desayunaran y entrenaran juntos. Pero en la madrugada del 13 de noviembre, Chavo quiso comunicarse con su tío, del cual no consiguió una respuesta. Luego de varios intentos fallidos, el personal del hotel va a abrir la puerta del cuarto donde estaba hospedado Eddie, pero lo que encontraron fue a Eddie tirado en el suelo del baño con su cepillo de dientes. Chavo intentó reanimarlo con respiraciones de boca a boca, pero lamentablemente su tío, Eddie Guerrero, había dejado este mundo. La autopsia determinó que su fallecimiento fue producido por un paro cardíaco, provocado por el enorme esfuerzo físico que hacía Eddie. Según palabras de sus familiares, Eddie mencionaba que se sentía cansado, además de que entrenaba muy fuerte en el gimnasio. Él ya traía problemas cardíacos desde hace un tiempo debido a la exigencia física de su trabajo. En pocas palabras, el corazón de Eddie no soportó más y se detuvo. Eddie Guerrero amaba su trabajo, amaba subirse al ring y entretener a los fanáticos, amaba la lucha libre profesional, daba lo mejor de él cuando subía al ring, creando una memorable carrera y donde se logró robar el corazón y cariño de los fanáticos. A pesar de los altibajos que tuvo en su vida batallando con sus adicciones, supo levantarse y recuperar a su familia, a su trabajo y a su vida de vuelta. Un carismático ser humano que regaló grandes momentos a los fanáticos y que se convirtió en uno de los favoritos de la gente con su calor latino, sus trampas y su carisma. Eddie Guerrero llegó a la cima de la industria y construyó una carrera y un legado que hasta el día de hoy sigue siendo recordado. WWE ofreció un tributo a su memoria. Días después de su fallecimiento, Raw y SmackDown presentaron shows tributos donde las superestrellas de ambas marcas hablaron de sus memorias con Eddie y presentaron combates en honor a su memoria. El 13 de noviembre de 2005, con 38 años de edad, Eddie Guerrero partió de este mundo, pero vivirá por siempre en el corazón de los fanáticos. Durante las últimas semanas se inició una rivalidad entre las marcas de Raw y de SmackDown. Los luchadores de ambas marcas se atacaron y lucharon en varias ocasiones. Finalmente fue pactado un combate de 5 contra 5 en Survivor Series, el equipo de Raw contra el equipo de SmackDown, liderados por Randy Orton.
quien quedó al final contra Michaels, pero este fue distraído por JBL, lo que aprovechó Orton para hacerle un RKO, siendo el único sobreviviente y haciendo que el equipo de SmackDown sea el ganador. La mayoría del roster de la marca azul salió a celebrar con Orton, pero el festejo se terminó cuando un ataúd fue puesto en la rampa, donde segundos después salió el Undertaker. Regresó una vez más de la muerte y atacó a todos los luchadores para quedarse viendo a Randy. La rivalidad de ambas marcas también llevó a los gerentes a tener un combate mano a mano. Teddy Long de SmackDown luchó contra Eric Bischoff de Raw, en una lucha donde había 2 referees, uno de cada marca, y donde el Boogeyman intervino para atacar a Bischoff, haciendo que Teddy Long ganara el combate imponiéndose SmackDown ante Raw. También en Survivor Series, John Cena y Kurt Angle tuvieron un combate más por el campeonato de WWE, donde con su FU, Cena retuvo el campeonato. Luego de regresar, Undertaker retó a Randy Orton a un combate más, pero esta vez dentro de la celda infernal. Orton aceptó y así en el evento estelar de Armageddon, Randy Orton, acompañado de su padre, luchó contra el Undertaker dentro de la celda infernal. Undertaker atacó con la urna a Bob y a Randy para después usar su Tombstone Piledriver, ganando Undertaker el combate.